Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La destrucción de los bosques del sur de Jalisco es el mejor correlato a la propaganda gubernamental de gigante agropecuario que tiene la entidad, con base en el dato indiscutible de que más de 11% del Producto Interno Bruto Nacional del sector primario se genera en este estado. Uno de los cultivos estrella, el aguacate, es la causa. Es una marea que llegó de un Michoacán colapsado ambientalmente por el descontrol en la apertura de huertas y sobre todo en los últimos 10 años se replicó el modelo. La expansión aguacatera se ha convertido en uno de los principales factores de cambio de uso de suelo en la región forestal históricamente más importante de esta demarcación. Ha desatado una auténtica fiebre del oro verde, como se le ha denominado, robando la referencia del famoso mote que los madereros de Chiapas daban a la caoba en el siglo XIX, al fruto de Persea americana. Es el aguacate, un árbol domesticado en Mesoamérica hace unos 5,000 años y está en los más altos niveles en los mercados mundiales de alimentos por su sabor y por su alto valor nutricional, que ha llevado a ser calificado como el alimento perfecto. No obstante, las inquietantes noticias del daño ambiental y de la alteración del desarrollo económico y social que ha arrastrado en las zonas productoras prende focos de alarma. Los productores legales, que tienen poco más de la mitad de la superficie en producción, reconocen que sin los servicios ambientales del bosque, las plantaciones, que hoy generan un valor de 4.500 millones de pesos por año, no sobrevivirán. Pero sobre todo les preocupa que los mercados internacionales están al pendiente de verificar que el fruto que compran no solamente sea inocuo para su salud, sino que no traiga un impacto ambiental que podría parangonarlo al de la fiebre de la palma de aceite que está colapsando las selvas de Borneo y de todo el sudeste asiático. Porque en ese caso, esa puede ser la señal de salida de sanciones al producto y dificultades para su comercialización. Lo cierto es que entre 2003 y 2017, las huertas aguacateras del sur de Jalisco pasaron de 1.260 hectáreas a 28.833.5 hectáreas en las regiones Sierra del Tigre, Apango y Complejo Volcánico de Colima. 45% de ese cambio fue sobre bosques y selvas, 12.384 hectáreas, pero solo se entregaron permisos para sustituir 660 hectáreas. Es decir, fue un proceso ilegal en 95% de la superficie afectada. Para lograrlo, se apeló a toda clase de recursos, desde quemar predios, disfrazar programas de aprovechamiento forestal e inventar antecedentes de uso agrícola. Pero sobre todo, se aprovechó la ausencia de la autoridad que lo impidiera. Inevitable ligar este relato a primitivas pulsiones de la naturaleza humana. Por ejemplo, la avaricia. En un contexto territorial donde el Estado y sus 3 niveles de gobierno ha renunciado por incapacidad o por temor a ejercer el control, hay ganancias de pescadores, sean o no adscritos a las mafias o simplemente paguen la protección. Un productor del sur de Jalisco que permanece anónimo porque el miedo no anda en burro, según refiere, señala las causas, los efectos y las posibles salidas al desastre ambiental y social. El desarrollo del cultivo obviamente tiene una motivación económica. Ningún producto, ni agrícola, ni forestal, tiene el valor que tiene el aguacate. ¿Por qué impacta los bosques? Porque resulta que el aguacate y los pinos tienen los mismos gustos. Les gusta el mismo suelo. Eso es inevitable, eso es una realidad objetiva irrebatible. Hay desarrollo de la industria aguacatera en el sur de Jalisco y la habrá en otras regiones del país, simple y sencillamente porque hay un mercado sumamente atractivo y está la zona en la franja óptima. Definitivamente el desarrollo el impulso al desarrollo de los aguacates aquí es externo. Vamos a decir, aquí no, a lo largo de los años no se veía, existían huertas, existían a nivel de traspatio algunas huertas comerciales, pero hasta que no vino la influencia de los productores experimentados de otros estados, se dio el auge. El auge es relativamente corto, yo creo que no podemos hablar más allá de 20 años y no más allá de 10 en cuanto a la verdadera expansión. Definitivamente es falta de Estado.
Simplemente no hay gobierno, no hay Estado. O sea, la autoridad fue muy eficiente en negar, pero fue negligente e ineficiente en supervisar. Entonces, las propias omisiones de la autoridad convirtieron en tierra de nadie las zonas boscosas. La gente, si un productor pide una autorización para hacer un aprovechamiento normal y no se la dan, y las circunstancias de ausencia de gobierno permiten que la pueda hacer sin que interese la participación de la autoridad, pues lo va a hacer. O sea, yo creo que peca de ingenuo a la sociedad cuando cree que los seres humanos somos buenos, ¿no? Pues a nosotros, a todos los seres humanos nos mueve... Si fuéramos buenos no necesitaríamos leyes, ¿no? Nos mueve la ambición económica. Entonces, para mí, el principal responsable de lo que está pasando, hay cosas buenas en el cultivo del aguacate porque ha hecho que el desarrollo económico de la zona sea muy importante, pero el responsable principal y esencial es el Estado. El Estado como entidad jurídica. Que no se evadan, ellos son los responsables. Si los particulares violentamos la ley una vez y no pasa nada, la vamos a violentar una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, la expansión de la industria aguacatera está a la vista de todos, no es un secreto para nadie. Los instrumentos tecnológicos con los que cuenta la autoridad son altamente sofisticados para irse no a la hectárea, al metro. Entonces, si ellos hubiesen querido parar esto, lo habían parado o, cuando menos, lo habían regulado. Pero el hecho es que ya están las huertas y yo no veo la manera en que la puedan quitar. Aunque haya dichos de que se van a llegar y van a desmontar y a obligar a los propietarios a que vuelvan a reconvertir a donde estaba, yo lo veo sumamente difícil y las resistencias serían terribles y no tiene la capacidad, no tiene la fuerza el Estado. Lo que sí creo que tiene el Estado la fuerza, y sobre todo, aquí ya me referiría no a la entidad jurídica, sino al Estado de Jalisco, al gobierno del Estado de Jalisco, es a la persuasión y a la negociación. La agroindustria no está plenamente aterrizada en la economía. Parece una de esas actividades golondrinas que explotan recursos como el suelo y el agua hasta que los agotan y luego se marchan. El abogado ambiental Javier Medina Preciado lo destaca. Lo primero que se destaca es esta parte de sistemas de producción que realmente pues no dejan nada a las regiones en donde se están utilizando los recursos naturales para producir, ¿no? Tiene que ver con este discurso, ¿no?, de generación de empleos, de que circula la economía, pero realmente pues vale la pena preguntarnos a costa de qué, ¿no? Tenemos de que lo que se produce en la región no se queda ahí, sale, la gran mayoría se exporta. El dinero que se genera de esta producción no se queda en la zona, se va y no en todos los casos, pero en la gran mayoría los empleos que se generan pues son bajo condiciones de jornadas excesivas de trabajo o sueldos que no están correctamente remunerados, y entonces si ponemos eso en equilibrio o en balanza, pues realmente el balance al final de cuentas es más negativo que positivo, ¿no? Entonces la intención o lo que realmente se debe de buscar y que debe ser parte de una agenda ambiental transversal y seria es pues poner la lupa, ¿no?, bajo estos procesos de producción, de cómo se están desarrollando, y pues también en la parte ambiental tener muy en claro que no se está haciendo un aprovechamiento sustentable de recursos naturales, sino que ya más bien raya hasta en nuestra activista, ¿no? Entonces también eso vale la pena preguntarse hasta cuándo va a ser rentable la actividad o hasta cuándo se va a poder estar desarrollando. Porque a estas tasas de agotamientos de recursos naturales, de degradación de suelo o de explotación de agua, pues realmente entonces no puede dar para mucho la actividad también. Ignacio Gómez Arregui, director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, reconoce el enorme desafío. Para nosotros es fundamental el tema medioambiental. Dependemos mucho y recibimos muchos servicios del medio ambiente para nuestra industria. Por lo tanto, tenemos que retribuir, compensar, como le quieras llamar, pues lo que recibimos, ¿no?, para la producción y para la industria. Hemos hecho como asociación desde hace varios años, empezamos, si mal no recuerdo, hace
5 años con la entrega del galardón al aguacatero sustentable del año, que lo seguimos manteniendo. Hemos hecho muchísimas pues capacitaciones, que le llamamos nosotros medioambientales. Falta muchísimo por hacer en el tema de educación ambiental, no solamente en nuestro gremio, me parece que en general. Nosotros como asociación hemos aprovechado muchas de las reuniones que tenemos, sobre todo con productores, exposiciones, eventos, demostraciones de maquinaria, etcétera, para poder tener una ponencia y hablar de temas relevantes de nuestra industria. Muchos de ellos han sido enfocados en el tema medioambiental. Aparte, también como asociación en estos sectores hemos promovido muchísimo el tema de las certificaciones sociales. Nos hemos sentado con varias asociaciones que tienen que ver con esos temas. Y también en el tema medioambiental incluso hemos firmado varios convenios con dependencias estatales y federales que tienen que ver con este tema, con AFOR, Profepa, Semadet, etcétera, CEDER o SADER, también con instituciones internacionales reconocidas en la materia como Rainforest Alliance. De hecho, fuimos pues quienes trajimos, por llamarlo de alguna forma, a Rainforest al gremio del aguacate aquí en México. Firmamos un convenio con ellos y con SADER o CEDER en aquel entonces, en el sexenio anterior, aquí en Jalisco, y fuimos las primeras huertas certificadas de aguacate por esta institución, me parece que en México. Y se ha extendido mucho esta certificación. La industria del aguacate no es una industria intensiva en mano de obra, como lo son otras industrias. Entonces el tema social, por supuesto que es relevante, pero a lo mejor no tanto como, no impactará tanto como en otras industrias. O sea, no hay tanto empleo como uno podría pensar. Exactamente. En Jalisco, la industria genera aproximadamente 12,000 empleos directos. ¿Hablando nomás de los agremiados o de toda la industria? De toda la industria del aguacate en Jalisco. Okay. La industria del aguacate en Jalisco genera 12,000 empleos directos y poco más de 22,000 indirectos, ¿sí? Y la industria tiene un valor, la industria del aguacate en Jalisco, un valor anual de cerca de 4,500 millones de pesos anual, es lo que vale nuestra industria en Jalisco. Uno de los sitios emblemáticos de la devastación por albergar la principal área natural protegida del sur, en la mayor montaña del occidente de México, es el Nevado de Colima. Los datos alarmantes del crecimiento de la sustitución de bosques por huertas de aguacate fueron denunciados y llevaron a buscar el modo, primero, de medirlo para después pasar a las acciones. La exdirectora del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco, Gabriela López Damián, lo relata. Fueron en las administraciones más o menos como de Ramírez Acuña y Emilio González Márquez que se inició como esta tendencia de ver, en aquel tiempo, no sé si recuerdas que se impulsó mucho la agroindustria, o sea, no solamente en tema de cultivo protegido, sino también establecer huertas. Entonces toda esa zona de Tamazula, Ciudad Guzmán, Gómez Farías, empezaron a tener una idea de empezar a establecer huertas. Ya había huertas ahí, ya había huertas de aguacate en esas zonas, unas muy antiguas, hasta de 18 años, pero esta nueva lógica de ver lo que estaba sucediendo en Michoacán, de ver cómo evidentemente se iban a establecer en ciertas zonas que tenían características fitosanitarias particulares que permitían, por cuestiones de clima, de suelo, el establecimiento de huertas ahí. Otro tema muy importante es el tema de la logística, o sea, estratégicamente, por ejemplo, un polo muy importante de distribución de producción, pues es Ciudad Guzmán. ¿Por qué? Porque tiene muy cerca las salidas, por ejemplo, en temas de exportación con los permisos que ya tiene el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, pero por otro lado también el tema portuario por la salida a Manzanillo, ¿no? Que entonces eso estratégicamente le permite que el producto salga no solamente para la producción en el estado, sino también para otras partes, incluso a nivel internacional. Entonces, con esta tendencia, pues se vio que era estratégico establecer huertas ahí.
Sí había mucho tema también en donde ciertos cultivos ya no estaban siendo, sobre todo los de temporal, lo suficientemente rentables, y se vio como una oportunidad de negocio establecer cultivos y hacer una reconversión productiva, lo cual es interesante, ¿no? Porque se da en este sentido. El problema es que la tendencia fue que ya no solamente se establecieron ahí y empezó a haber, digamos, establecimiento de huertas en zonas que eran forestales. ¿Por qué? Pues tú le sumas en donde la política forestal pues no ha sido como lo suficientemente rentable para que los bosques generen un tema competitivo contra ciertos cultivos, en este caso pues que son de alto valor, como es el sistema producto de aguacate. Entonces, eso le sumas más programas como el pago por servicios ambientales, que comparativamente en ese momento pues no pinta, o sea, te daban 180 pesos por hectárea contra las posibilidades de hasta de 400,000 que te puede llegar a dar una huerta de aguacate. Pues evidentemente la gente prefería no entrar al esquema de pago por servicios ambientales, y tú lo puedes ver. O sea, si tú analizas cuántos pagos por servicios ambientales había en esa zona en comparación a otras regiones del estado, pues te darás cuenta que era muy poquita. Entonces, sí había oferta del PCA, pero no había gente que le interesara involucrarse en eso, por esta expectativa que se empezó a generar. Entonces, una de las zonas que empezó a tener bastante conflicto y que era de interés para la administración pasada, y bueno, para otras también, era el complejo volcán Nevado de Colima. ¿Por qué? Pues porque ahí está uno de los parques más emblemáticos del estado, que fue el primero, el estatal, que son los mesófilos del volcán, de las faldas del volcán Nevado de Colima. El problema abarca toda la región. Resolverlo definirá el futuro, porque las sociedades humanas dependen de los servicios ambientales. Nos encontramos a 2.100 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, en la mayor montaña de Jalisco y de todo el occidente de México. Esto es el Nevado de Colima. El Nevado de Colima, que hace unos años era una zona llena de monte, llena de bosques, se está transformando de forma radical. El cambio obedece a la expansión aguacatera, que está prácticamente toda la franja que va entre los 1.500 y los 2.500 metros está siendo ocupada por las buenas y sobre todo por las malas, porque aquí hay una dinámica en la cual la ilegalidad se ha impuesto como estilo para cambiar el bosque y convertirlo en huertas. Huertas que producen muchísimo dinero. Se habla de cifras estratosféricas por tonelada y por hectárea, que está generando mucha riqueza en toda la región. La riqueza, sin embargo, está siendo a costa de recursos naturales. El bosque está desapareciendo, cada vez se está remontando más hacia la parte alta, y lo que vemos hacia atrás, que usted puede apreciar, pues esto era bosque hace algunos años, está desforestándose y están generándose estas huertas que tienen mucho cuidado, que se usan agroquímicos, que se utiliza el triple o el cuádruple de agua que normalmente utiliza un bosque natural, y además pues está transformando totalmente los movimientos de la fauna, está generando erosión, está generando una competencia tremenda por los recursos. Esto es lo que está pasando en el Nevado de Colima y en muchas partes de la región sur de Jalisco, que para que usted tenga un dato, a comienzos del siglo XX había 1.200 hectáreas de huertas aguacateras. En la actualidad ya rozamos las 30.000 hectáreas. Por ser un volcán extinto, el Nevado posee suelos arenosos y es más proclive a la erosión. Su amplia riqueza forestal ha sido objeto de los más diversos aprovechamientos. En la historia de la conservación del Nevado de Colima hay dos eventos grandes de transformación del territorio. El primero correspondió a el tiempo que fue explotado el bosque de forma monopólica por la fábrica de papel de Atenquique. Estamos hablando de una concesión que el gobierno otorgó entre los años 50 y 90, que para mucha gente fue el acabose de los viejos bosques que llenaban de sombras esta zona, y que incluso el famoso escritor Juan José Arreola, que es nativo de Ciudad Guzmán, decía que caminaba por ellos y no se veía el sol en pleno día. El segundo evento
que tiene dimensiones descomunales es justamente esta invasión de las huertas aguacateras. Usted puede apreciar a mis espaldas lo que es un impacto brutal cuando se conjuga el fuego y el afán de aprovechar el territorio, no importa que no tenga la capacidad o la idoneidad para alojar un huerto. Esta es una pendiente extrema, los árboles están arrasados y evidentemente por aquí pasó el fuego recientemente, pero esta devastación ya se estaba dando con los cambios de uso de suelo que estaban buscando los aguacateros para poder tender las matas de aguacate hacia la parte baja de la barranca. Esto es un patrón que se repite en toda la zona media y baja del Nevado de Colima y en estos momentos es lo que más está provocando un problema de subsistencia para esta gran montaña que es la más alta de todo el occidente de México. El año 2019 ha sido complicado para esta montaña. Los fuegos fueron devastadores y la Vox Populi esparce la información sobre los motores que aumentaron el efecto devastador sobre las florestas de pino. Nos encontramos en un sitio en el cual se presentaron muchos incendios durante el mes de mayo de 2019. Un incendio que está frente de mí, duró 3 semanas encendido el fuego y el combate fue muy complejo y cuando se logró controlar, vino atrás de mí, toda esta zona donde está ese poblado que se llama Los Mazos, de ahí vino fuego que ocupó todas estas áreas de barranca y que se rodeó proveniente de las aguacateras que también se pueden levemente apreciar a esta distancia. Por lo general, el patrón fue, de algún modo, fuego no registrado de forma explícita, pero los dimes y diretes, los rumores señalan que normalmente los dueños de las huertas aprovechan la temporada de incendios para provocar fuego para expandir las huertas. Este ha sido un patrón muy normal durante muchos años en el caso del Nevado de Colima, que sean los propios dueños de las huertas los que están beneficiándose con los incendios. De hecho, se han elaborado incluso trabajos por parte de diversas instituciones que se demuestran que los polígonos de fuego terminan siendo ocupados posteriormente por las huertas aguacateras. Es un entorno complicado en términos políticos, en términos también de seguridad pública. Evidentemente la gente no está tan fácil dispuesta a hablar de esto que sucede, pero en cualquier lugar de la región a uno le platican la misma historia. Hay un interesado en que el fuego se expanda a costa del bosque porque posteriormente va a venir esta transformación radical del bosque hacia huerta de aguacate. El fuego amenazó la existencia misma del primer parque natural estatal, el Bosque Mesófilo de Montaña, la auténtica fábrica de agua del macizo volcánico. Estamos en el Parque Estatal Bosque Mesófilo de Montaña, un parque que fue el primero que se decretó con legislación de Jalisco en toda la entidad y que tiene la particularidad de que trata de enriquecer, robustecer la protección que tuvo en su momento el Parque Nacional Nevado de Colima. En esta zona que se supone fue protegida para evitar este tipo de desmanes, nos encontramos en un punto que está evidentemente incendiado, como usted puede apreciar, pero además hay atrás una olla o una tina que es la que construyen los aguacateros para abastecer a sus huertas. Es evidente que aquí se está violando un decreto, pero además es el mejor síntoma de cómo se está usando mal el territorio. La pregunta sería, ¿cómo puede la autoridad ponerle freno a esto? El problema de ligar un negocio lícito con algunos que podrían no serlo tanto, es que de repente la propia autoridad no tiene manera de poder frenar este tipo de abusos. Esta agua, que es lo que hace importante el bosque mesófilo es rico en especies porque tiene mucha agua, la captura, le inyecta al subsuelo, pues a final de cuentas esto es para que haya agua en las partes bajas, para que los valles tengan aguas, para que Ciudad Guzmán, para que San Gabriel, para que Zapotitlán, para que Zapotiltic
tengan el recurso disponible para su desarrollo, pero se está quedando aquí arriba y se está utilizando para un negocio que es ampliamente lucrativo y que no está internalizando, o sea, pagando el impacto brutal que está generando sobre los bosques. Allí hay una interesante lucha entre los intereses económicos de corto plazo y la conservación. A diferencia de muchos sitios de la región, la actuación de las instituciones públicas fue decisiva para que un ejido contrario al área protegida se animara a un proyecto distinto que no implicaba cortar los árboles. Estamos en un pequeño establecimiento ecoturístico que se llama El Alcázar. Pertenece al ejido Huescalapa y tiene una historia interesante. Aquí fue parte del polígono original de la creación del Parque Estatal Bosques Mesófilos. Sin embargo, el ejido, inconforme con esa designación, pretendiendo que era una virtual expropiación, decidió impugnar jurídicamente el decreto. La idea era talar este bosque, aprovecharlo y eventualmente que llegaran, como ha llegado a tantas partes del territorio del Nevado de Colima, las aguacateras. Sin embargo, aquí hubo una actividad importante por parte de la Administración del Parque Nacional, del Parque Estatal y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional Forestal, del Gobierno de Jalisco, para convencerlos de que había posibilidades de darle un uso distinto, generar riqueza, pero sin afectar al bosque. Esto es, a fin de cuentas, el resultado es un bosque que usted puede ver, un bosque denso, árboles grandes, árboles llenos de vida, muchos encinos, oyameles, pinos, una diversidad biológica única como suele ocurrir con los bosques mesófilos de montaña. Aquí se puede tener clientes que acuden los fines de semana, los días de descanso, ponen su casa de campaña o vienen solamente a comer. Esto ayuda, por un lado, a educar a la gente cómo acercarse al bosque, cómo respetarlo, cómo apreciarlo, y esto es una cuestión muy importante porque dicen que de la vista nace el amor. Las personas van a apreciar el valor de la naturaleza en la medida que logren también gozarla y recrearse en ella. Por otro lado, pues genera recursos económicos sin mover un solo pino, un solo encino, un solo oyamel. La receta que no se ha podido aplicar un poquito abajo con los aguacates. Y justamente el incendio devastador, o los dos incendios devastadores que ocurrieron en esta zona durante mayo de 2019, vinieron de las huertas aguacateras de aquí, abajito, muy abajo, y generaron una afectación que pudo llegar aquí y pudo haber afectado el capital, que es el que se vende a los visitantes. ¿Cómo ha sido el problema de la destrucción del bosque en Jalisco? El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado, Sergio Graf Montero, ex asesor del Banco Mundial y ex funcionario de la Comisión Nacional Forestal, da los antecedentes. El problema de cambio de uso de suelo en Jalisco está marcado principalmente por un gran motor, que es la expansión agropecuaria. Y esta está ligada a varios factores, pero principalmente tres grandes motores de deforestación, o tres causales, que es la ganadería extensiva, el agave y el aguacate. Y el caso del aguacate es muy reciente. O sea, el aguacate empieza en 2003, había solamente 1.260 hectáreas. La mayor parte de la producción de aguacate se concentraba en Michoacán, en la zona de Tancítaro. Y Michoacán ha sido un proceso en los últimos 30 años de deforestación brutal. Creo que ahora en Michoacán hay más de 200,000 hectáreas de huertas de aguacate, la mayoría de ellas sobre terrenos que fueron forestales. Y el problema del aguacate es que se fue, su nicho de agroecológico está en los pisos altitudinales relacionados con el bosque templado. Bosques de encino, caducifolio y bosques de coníferas, pero principalmente bosques de coníferas, que son suelos ácidos con mucha materia orgánica y que pues tienen una alta productividad, ¿no? Entonces, yo creo que la saturación de la zona de cultivo en Michoacán, las presiones para contenerlo en Michoacán llevaron a un desplazamiento de la producción hacia Jalisco, ¿no?
Y esto se ve reflejado pues, en los límites de la frontera entre los dos estados, donde vio reflejado primero la instalación de aguacates después de 2003, y el crecimiento fue en el sur de Jalisco. Y ahí empezó el boom aguacatero del estado. El problema de la región sur adquirió dimensiones descomunales al grado que las dependencias federales, que de acuerdo a la ley tienen la facultad exclusiva de regular el cambio de uso de suelo forestal en México, comenzaron a investigar con la tecnología disponible los procesos ilegales. Un primer esfuerzo de investigación muy limitado detectó al menos 18 predios donde se habían realizado las actividades ilegales. Este es el recuento e ilustra bien los cambios. Desde el año 2017, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales documentó con fotos satelitales los cambios de uso de suelo ilegales que estaban generando la expansión de la frontera aguacatera. Algunos de los propietarios han sido sancionados, pero en general, el entorno de inseguridad ha permitido que buena parte de estos casos documentados permanezcan impunes. Mazamitla, predio Epenche Grande o terreno segundo. 10.5 hectáreas, autorizado en 2013 para aprovechamiento forestal, 240 metros cúbicos de pino. En las fotos satelitales de 2014 y 2016 se observa un aparente y paulatino cambio de uso de suelo. Zapotlán el Grande, ejido Ciudad Guzmán. Fue autorizado en 2013 para aprovechamiento de madera. Las imágenes satelitales de 2013 y 2016 revelan el cambio en una gran superficie que era forestal, ya con plantación de aguacate. San Gabriel, predio La Leona, autorizado por la Semarnat en 2013 para aprovechar madera al técnico Guillermo Ramos Pinto. Imágenes satelitales de 2012 y 2016 revelan un cambio de uso de suelo para huerta de aguacate. San Gabriel, predio El Isotito y Milpillas, autorizados en 2013. Imágenes satelitales de 2014 y 2016 demuestran un crecimiento de un huerto de aguacates a expensas del bosque. Tonila, ejido Juan Barragán, autorizado en 2012, 265 hectáreas para aprovechamiento forestal, 7.221 metros cúbicos de madera. Generó un cambio de uso de suelo en el polígono sur para huerta de aguacate, según lo revelan imágenes satelitales de 2010 y 2016. Zapotlán el Grande, predio El Capulín, autorizado en 2007 para aprovechamiento maderable. Imágenes de los años 2003 y 2016 demuestran que hubo cambio de uso de suelo en 96 hectáreas. Gómez Farías, predio Estancia Vieja, 96.5 hectáreas, autorizado en 2013 para corte de madera, 2.415 metros cúbicos. La comparación de imágenes de 2013 y 2016 demuestra que arrasó prácticamente todo el terreno boscoso. Tamazula de Gordiano, predio La Sauceda, 54.4 hectáreas, autorizado en 2007, 693 metros cúbicos de madera. Las fotos comparativas de 2009 y 2016 revelan un cambio de uso de suelo para una plantación de aguacate. Atoyac, predio Las Paredes o El Alambique, autorizado para aprovechar madera en 2012. Se arrasó toda la parte alta, según lo revelan imágenes de 2011 y 2016. Quitupan, predio Loma de Cal, 52 hectáreas, autorizado para extraer 1.646 metros cúbicos de madera en 2015. Las fotos de 2011 y 2016 revelan que arrasó completamente con el bosque. Gómez Farías, predio Loma de las Huilotas, 87.2 hectáreas, autorizado en 2015 para 2.706 metros cúbicos de madera de pino y encino. Al compararse las imágenes de 2006 y 2016, se aprecia cómo se abre un claro en el bosque para establecer un huerto de aguacate. Estas evidencias provocaron la clausura por Profepa.
Mazamitla, predio Los Colomos y Loma de las Carreras, 52.3 hectáreas, autorizado en 2013 para aprovechar 1.372 metros cúbicos de madera. Las imágenes satelitales de 2013 y 2016 demuestran que un amplio claro del bosque se abre para una zona agrícola. La zona ha sido parcialmente clausurada por la Profepa. Gómez Farías, predio Los Desmontes, 5.6 hectáreas, autorizado en 2008 para 93 metros cúbicos de madera. Las imágenes de 2010, 2011 y 2016 revelan la apertura de un claro para alojar un huerto de aguacate. Atoyac, predio Mesa de la Pitaya, 2 hectáreas, autorizado en 2010 para 65 metros cúbicos de madera. El bosque fue casi completamente removido según las imágenes del satélite de 2006 y 2016. Atoyac, predio Monte de Jiménez, 19 hectáreas, autorizado en 2013 para extraer 1.664 metros cúbicos de madera. Presenta un evidente cambio de uso de suelo de acuerdo a las imágenes de 2015 y 2016. La Manzanilla de La Paz, predio Ojo de Agua, 33.5 hectáreas, autorizado por la Semarnat en 2014. Las imágenes comparadas de 2012 y 2016 demuestran la apertura de una huerta de aguacate. Concepción de Buenos Aires, predio Palos Verdes y Palo Hueco, 20.1 hectáreas, autorizado para extracción de madera en 2015. Las imágenes de 2010 y 2016 revelan cómo se deforesta para aguacateras. Estas evidencias provocaron la clausura por Profepa. Predio El Cajón y El Ocote. Fue autorizado con permiso de aprovechamiento forestal en 2013, pero se hizo ilegalmente el cambio de uso de suelo. Cuando irrumpe el aguacate a comienzos del siglo XXI en la región sur de Jalisco, los productores forestales están en proceso de precarización porque la liberalización de Atenquique no fue afortunada. Les salía cara la gestión por ser predios pequeños. Esta debilidad fue bien aprovechada por los promotores del aguacate, añade Graf Montero. Normalmente los bosques templados se habían mantenido fuera de las dinámicas de deforestación porque su valor económico era alto comparado con otras actividades, es decir, los otros cultivos que podías tener ahí, como el maíz, pues era mucho más rentable tener un permiso de aprovechamiento forestal, había programas de desarrollo forestal, había toda una organización. En el caso del sur de Jalisco, pues estaba Atenquique, como una concesión donde había un aprovechamiento exclusivo para el concesionado de todas las propiedades hacia la empresa. Cuando se acaba la concesión de Atenquique, tú lo que te encuentras en la región es un bosque una propiedad muy fraccionada. Son pequeñas propiedades privadas que meterlas bajo esquemas de aprovechamiento forestal individual son poco rentables. Eso dificultó mucho que se consolidara nuevamente una zona forestal sólida en el área, a diferencia de la región de Sierra Occidental, que es una zona donde los ejidos tienen mayor superficie, la propiedad privada es de mayor tamaño, o el norte, donde tú tienes las propiedades más grandes de bosques de pino, que son de las comunidades Pero rurales. además estos dos casos no sufrieron un cambio tan drástico como que se acabara una concesión. Claro, o sea, ellos tenían adaptados a digamos, un proceso y no había esta fracción de la propiedad. Entonces, cuando aparece el aguacate, la valorización de esos predios, incluso predios que tú reportaste alguna vez, recuerdo, que incluso provocaron la renuncia de un delegado, salieron permisos de aprovechamiento forestal y que los propietarios dijeron, aprovecho y meto aguacate, violando totalmente el permiso de aprovechamiento. Entonces eso empezó a derivar en este crecimiento. Con el incremento del precio del aguacate, la expansión o el efecto migratorio de Michoacán hacia Jalisco y la alta rentabilidad, pues aparecieron dos fenómenos.
un fenómeno de propietarios legítimos, gente que ha vivido en el campo y que tiene un terreno y que quiere valorizarlo mejor, y pues decide ya sea sembrar aguacate en un área agrícola de su propiedad o avanzarle un poquito al bosque, tirar bosque e ir ampliando sus superficies de producción. Otros que están ligados a pues, otro tipo de actividades vinculados a la tala ilegal y después la instalación de aguacate, y con un fenómeno en esa región muy parecido al de Michoacán, donde esto iba acompañado a veces de incendios forestales. El fomento del aguacate se convierte en política de gran aliento a partir de 2013 en Jalisco, cuando se ponen activos públicos a favor del producto. Pero es una actividad tan rentable que se financia sola. En contraste, la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal a permitir cambios de uso de suelo es contraproducente. El incentivo económico y la presencia de mafias hace que muchos se vayan por la libre. El problema, añade Sergio Graf, es que esto no va a terminar pronto. A partir de 2013, el Estado de Jalisco lanza una política muy agresiva para fomentar el aguacate. Y eso dispara el fenómeno, ¿no? Entonces se dan un nuevo boom aguacatero, facilitado también por los activos públicos que se instalan a favor del aguacate. Y esto se combinó con un incremento de precio. Entonces, de hecho, estos activos públicos no son como otros que requieren mucha inversión crediticia o centros de capacitación. Es tan rentable el aguacate que hace que pues, se financien solos. Cuando tú tienes un costo de producción por kilo de aguacate, me decían el otro día, 8 pesos o 10 pesos, y lo vendes a 60, pues anda ahorita por 100 pesos, ¿no? Por 100 pesos, sí. O sea, dime qué negocio. Y en el mercado local. Dime qué negocio. Entonces, el aprovechamiento forestal deja de ser una opción, y agudizado porque tener un permiso de aprovechamiento forestal legal es como ir a rezarle a la Virgen de Talpa. O sea, hay que ir es como una peregrinación, ¿no? Sí, está súper burocratizado. Te puedes tardar meses en que te salga tu autorización, luego para que te den guías. ¿Por qué? Porque la autoridad federal ha mermado sus capacidades históricamente para poder prestar ese servicio. Entonces, un incentivo, un valor de mercado muy alto, una condición de propiedad que dificulta el aprovechamiento de los recursos forestales que requieren economías de escala mayores. Un movimiento migratorio de la actividad desde Michoacán en la frontera, el aumento de la ilegalidad, todo para que esa zona... Fue la tormenta perfecta, digamos. La tormenta perfecta para que empezara a crecer el aguacate, y esto te lleva a un crecimiento entre 2003 y 2011, nada más, de 1.579%, es decir, pasa de 1.260 hectáreas a 19.000 hectáreas, y entre 2011 y 2017 pasa de 19.904 a 28.883. Entonces, pues eso... Y la tendencia va a la alta. ¿Por qué? Porque ahora el precio está todavía mayor. Las dificultades de control del marco, de la legalidad, es todavía peor. Es decir, los recortes presupuestales en el gobierno federal hacen que es imposible que la autoridad federal mantenga un servicio adecuado de prestación de autorizaciones de programas de aprovechamiento, emisiones de guía. Y si eso lo combinas con la inseguridad, pues es otro... y la tala ilegal es otro nuevo caldo de cultivo para que tengamos una nueva expansión. Coincide la consultora Gabriela López Damián. Mientras la autoridad ambiental decide ignorar la realidad, la autoridad de fomento agrícola decide que el problema de cambio de uso de suelo no es suyo, aunque la agricultura dependa críticamente del agua, del suelo y del clima que proveen los bosques. A partir del 2013 se empezaron a incrementar el establecimiento de huertos de aguacate. Entonces, lo que sí se vio es que más o menos se dio un crecimiento sí como de 14,000 hectáreas en esa zona nada más, en Sierra del Tigre, la región sur, que era
sí de huertos de reconversión productiva, ¿no? Entonces esa no había tanto problema. Pero había otro tanto que eran cerca de 6.200 de bosque tropical y otras 6.200 de bosque templado que habían cambiado al establecimiento de huertos de aguacate. Aquí el problema es que si no se, o sea, la Semarnat desde el 2013 no había autorizado cambios de uso de suelo para el establecimiento de huertos de aguacate. Entonces, si esas huertas estaban establecidas posterior a esa fecha, evidentemente sí era un cambio de uso de suelo de manera ilegal. De hecho era de 2010, recuerdo bien, porque hubo un escándalo con un predio en Mazamitla y que llevó incluso a la destitución del delegado. Así es. Y la política que adoptó es ya no vamos a dar un solo cambio de uso de suelo. Sí, claro. Y a partir de ese momento pues entraron otras circunstancias que empezaron a motivar que se diera un patrón como muy específico. Se da un incendio forestal, sí, la ley dice que si hay un incendio no puedes hacer cambios de uso de suelo, o sea, tiene que haber reforestación y demás, o dejar que el bosque se recupere solo. 20 años, claro, pero no sucede eso. Entonces, nosotros sí notamos que con esta información que se generó con fotointerpretación, o sea, sí se utilizaron imágenes Landsat para poder ver la reflectancia y poder diferenciar entre lo que era un cultivo perenne, en este caso que es el aguacate, y lo que era un bosque. Además que tienen un patrón, porque pues es una huerta, o sea, tienen un patrón definido de los árboles, y de ahí ver en el tiempo cuándo fue que se fueron estableciendo. Se notó ese patrón en ese periodo y sí se pudo ver que al menos en ese momento más de un 20% de las huertas que estaban establecidas habían estado dentro de bosque de esos periodos. Entonces quiere decir que una gran cantidad de huertas estaban o están en un esquema de ilegalidad. Entonces, con esta información, el problema es ver quiénes son y dónde se están estableciendo y ver si no hay incentivos perversos detrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras que en la Comisión Nacional Forestal a la gente sí le exigen que lleve su estudio con su polígono bien definido de su predio, en Zagarpa no estaba sucediendo eso. Entonces a la gente normalmente lo que le piden es pues obviamente su título de propiedad como un básico, que está registrado como un terreno agrícola y que además tiene los permisos para el aprovechamiento de agua, ya sea de pozo de extracción o los permisos para hacer bordos y demás, que eso es otro tema, o sea, el acaparamiento del agua que existe en este sentido. Pero ellos ya no se meten más atrás. Así se dan todo tipo de fraudes para sacar adelante las plantaciones. Como no hay esta exigencia, es muy difícil digitalizar los predios como para que tú hagas un empalme y puedas decir, esta huerta pertenece a tal persona, y entonces este acto, por ejemplo, de Profepa, de ir a sancionar específicamente al dueño de la huerta, no sucede así. Entonces, otro tema que también es importante es también dejar de ver que los productores de aguacate es gente, pues, digamos, humilde, campesino, como se tenía visto antes, de 1 o 2 hectáreas. No, son gente que tiene dinero suficiente para hacer inversión, quizás no al 100%, pero sí pueden desembolsar grandes cantidades para establecer hay huertas impresionantes. Sí, claro. Que implica un alto poder económico. De hecho, en algunos casos, gente que emigró de Michoacán por el tema de la inseguridad. Así es. Sí, de hecho, hay mucha gente que es de Michoacán que ha venido a hacer inversión aquí al estado de Jalisco. Aquí el problema es que se busquen específicamente sitios y donde se pueda hacer el establecimiento del aguacate con alta productividad en zonas contenidas, pero que no son forestales, o sea, que haya reconversión productiva en aquellas zonas donde ahí sí es muy interesante, y ahí se le apuesta a las variedades, a la tecnificación, a un mejor manejo del agua y demás y todo, y creo que hacia eso le están apostando muchos por la inversión que implica esto. Bueno, derivado de eso, lo que se hizo mención es que el patrón se estaba dando así, o había cambio de uso de suelo directo, o sea, tala y tal cual, y luego hacían una quema, o estaba dándose el incendio forestal, se dejaba, obviamente, pues un bosque con incendio fuerte de copa, pues empieza a degradarse bastante el bosque. Entonces, ¿qué sucede después? Se hace una limpia.
Y entonces después de esa limpia se empieza a establecer una huerta en vez de hacer la reforestación o ver de manera natural en los siguientes 3 años y se recupera el bosque. Otro tema es que a veces se pone un cultivo previo. ¿Por qué? Porque si Zagarpa no tiene este seguimiento, pues yo voy y la registro como agrícola, como pastizal y demás, y yo ya tengo un registro en Zagarpa que mi huerta ya estaba en un terreno que era pastizal. Sí, en Apango yo vi casos de huertas de papas que se hicieron después de aguacate. Así es. Entonces, en este tema, no solo por ejemplo, ahí también Berry entra y demás y todo, ¿no? Pero bueno, después de esa tendencia se establece la huerta y empieza a haber ese cambio de uso de suelo. Otra manera también que se da es que está la huerta, pero entonces si alrededor tiene bosque, empieza a haber como cambio de uso y se empieza a incrementar hasta que ya se incrementa. Y yo vi también, porque eso lo documentó también en su momento Profepa, casos en que tenían un permiso de aprovechamiento forestal y modificaban los polígonos y empezaban a sembrar aguacate. Nosotros en ese momento también se hizo un estudio donde se comparó, por ejemplo, si estaba el PCA, si estaba el programa de aprovechamiento forestal y un área natural protegida y demás. Y ahí pues sí, porque el PCA y los programas de manejo forestal, como te digo, tienen todo el polígono digitalizado y los tienes. Y ahí empalmamos la identificación de la huerta. Entonces nos dábamos cuenta que estaban dentro. Entonces al estar dentro, evidentemente era una huerta establecida de manera ilegal, porque no estaba reportada en sus programas de manejo ni en el de PCA, que ahí había una huerta previo a meter estos polígonos para entrar a estos programas o al tema de aprovechamiento forestal. Entonces eso también está hablando que a veces se utiliza una autorización y no sucede así. Lo mismo sucede, por ejemplo, en estos bosques degradados, que ya sucedió un incendio y demás y todo, se piden o se solicitan la extracción de la madera por el tema del material combustible que se está quedando ahí, porque hubo presencia de plagas y demás y todo. Se autoriza que se haga la extracción de ese arbolado muerto o enfermo y resulta que después, en vez de establecer un bosque, lo que se establece es una huerta de aguacate. El año 2019 deberá ser el parteaguas para que la autoridad comience a cumplir su deber e intervenga en el río revuelto en el que ganan los oportunistas. La muerte de 5 personas por el alud del río Salsipuedes en San Gabriel, provocado por la deforestación aguacatera de los arroyos de la zona de Apango, la disputa por las fuentes de agua de toda la región y los daños a la salud de muchos trabajadores son expedientes que demandan el regreso del Estado, aunque las ganancias de hasta 1000% llaman a un duelo de poder a poder entre el incentivo económico de corto plazo y las precarias políticas de preservación de bosques milenarios. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.